sesión para que los que ingresen después se den cuenta qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, jóvenes, y vamos a ver acá lo siguiente. En el compartir pantalla, siempre lo que debemos realizar en nuestra aula virtual es explorar en información general qué es lo que está proyectado en mi plan calendario. Si vemos acá, jóvenes, nuestro plan calendario, decimos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Estamos en la semana número 2, ¿no? Y ojo que en esta semana número 2 hay evaluación del aprendizaje autónomo y autorreflexivo, que es el triple A2 que se hace sin Sumadi. Entonces hay que entrar en el aula virtual y buscar la evaluación del aprendizaje autónomo. Entonces, también en este detalle, ¿no? Para la próxima semana, acá tenemos programados un taller, y ojo que en la otra semana tenemos el control virtual. El control virtual tiene 2 intentos y se acepta la nota más alta. ¿De dónde a dónde o de cuándo a cuándo se va a cumplir esa actividad del control? Entonces yo voy a tener que ir a, estoy pendiente de la evaluación del triple A y estoy en la evaluación del control que es en la otra semana. Entonces yo voy entonces a nuestra aula virtual y visito anuncios, entonces orientaciones de la semana a distancia. Entonces yo quiero ver las orientaciones de la semana y entonces en esta parte, como vemos, dice esto es la semana número 2. Asistir a la sesión 1, donde se abordará el tema del problema de modelado de primer orden, población, caída libre, eso lo hemos hecho en la sesión del día martes. Asistir a la sesión 2, la de hoy día, EDO modelado, modelación de mezclas. Asistir a la sesión de la AD para reforzar los temas de la sesión. Ahora, evaluación del aprendizaje autónomo. Estará disponible desde el día lunes 19 de agosto a las 00 horas hasta el domingo 25 de agosto. Usted contará con 2 intentos de 30 minutos cada uno. Se considera la nota máxima entre los 2 intentos. El resultado, ¿no? Otorga máximo 5 puntos. Tenga presente. Evalúa solo las respuestas. Entonces, todo esto está acá, jóvenes, ¿no? Entonces, y luego, en la otra semana, aquí voy a la otra semana y tengo el control virtual. Y ojo, el control virtual es con Sumadi. Por lo tanto, ustedes tienen que ya haber verificado si trabaja el Sumadi en su máquina, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hoy día, como he tenido problemas de luz en mi casa, he venido a la universidad para poder hacer la clase. Y me he dado con el problema de que mi contraseña no estaba actualizada. Entonces he tenido que configurar nuevamente. Entonces, eso es importante que vean, descargar el Sumadi en la máquina que van a rendir la prueba. Y entonces miren, jóvenes, que, ¿no? Dice, control virtual. Revise la matriz de habilidades. Ojo que acá está la matriz, ¿no? ¿Qué me van a pedir? Comprende y explica conceptos. ¿De qué? EDO, definición, orden, solución, solución implícita, familia, ¿correcto? EDO de primer orden, EDO exacta, de variables separables, modelado con EDO de primer orden. Eso es lo que me piden. Entonces, profe, ¿qué me van a tomar en control? Allí está, ¿no? Revisa la matriz, tenga presente que el control virtual evalúa solo respuestas, ¿no? Profe, ¿cuánto dura? Media hora. ¿Cuándo se rinde? Está disponible desde el lunes 26, o sea, desde el próximo lunes hasta las 0, desde las 0 horas, ¿no? Y finaliza el día jueves a las 29, el jueves 29 a las 23:59. Hay taller de reforzamientos, está aquí. Toda la información. Hay actividad de razonamiento cuantitativo también en la semana 3. Veíamos acá el calendario. Entonces, hay cosas, jóvenes, que ya deben estar tácitamente claras para que de esa manera, cuando la actividad del razonamiento cuantitativo. Entonces, acá dice, en la semana 3, orientación, completar la actividad de razonamiento cuantitativo. Entonces, esta semana 3, con la que viene el feriado, es bastante especial y entonces
aquí está la actividad del razonamiento cuantitativo. Miren cómo se ve. Entonces yo coloco acá los 3 puntos y acá le pongo ampliar y ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Dice, para visualizar la pregunta que le tocó resolver, debe ingresar a pregunta de razonamiento cuantitativo ubicada en la semana 4. Estará disponible desde el día lunes 26. Toma una captura de pantalla de la pregunta, lean todo esto. Acá está, descargar el formato de entrega, descargar la rúbrica. Y el plazo máximo para subir la solución es, ¿hasta qué? El martes 3 de septiembre. Y recordemos, jóvenes, que, ¿no? Esta parte es importante para que podamos trabajar. Todo está claro, toda la información la tienen a la mano. No sé si tienen alguna consulta en ello. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a procesar. Muy bien. Ahora, no sé si hay alguna pregunta en las jóvenes. Ya, me gustaría que activen su micrófono, por favor, ¿sí? Tengo problemas de lectura, así que, y aparte, a veces no escriben lo que en verdad quieren preguntar. Quiero una comunicación más fluida. Activen su micrófono, por favor, para dar una respuesta mucho más clara e inmediata. ¿Sí? ¿Alguien estaba, escribiendo por el chat? José dice, ¿podemos darlo cualquier día hasta el jueves? Sí. Claro, pero no esperen el día jueves a la última hora y luego quieran enviármelo a mi correo. Ojo, ninguna actividad, jóvenes, de evaluación se califica en los correos del docente. Todo lo que se califica debe estar en el aula virtual. Lo que no está en el aula virtual no se califica. A ver, Jairo me dice, ¿dónde se encuentra esa información? ¿A qué información te refieres, Jairo? Jairo, por favor, no entiendo su pregunta. ¿A qué información se refiere? ¿A la información de la data o se refiere a la evaluación? Es lo que no entiendo, por eso. A la data. No, está acá, mira, ojo. Ya, mira, tú estás en el aula virtual. A ver, mira. Tú cuando ingresas acá al aula virtual. Este es tu acceso al aula virtual. Entonces acá, por ejemplo, están las unidades, ¿no? Entonces, si yo quiero informarme de qué es lo que tengo que hacer en la semana, voy acá donde dice anuncios, abro la pestaña y acá donde dice orientaciones de la semana. Tú abres, das clic en esta parte de orientación de la semana y aquí tienes la información de la semana 2. Apuntas esta flechita que está en negrita, te va a la semana 3. Te apunta la flechita, te va a la semana 4, ¿no? Entonces, que ya pueden complementar, retrocedo, ¿no? Y acá estoy. Ahora, en esta semana que viene, el control. Quiero información del control. Acá me dice, el control lo puedo rendir desde el día lunes hasta el día jueves. Si me paso de la hora y luego, ya, es responsabilidad del estudiante. ¿Cómo instalo el SUMADI? Acá están las indicaciones. ¿Hay talleres para el control? Acá está la información. ¿Cómo se hace la actividad? ¿Dónde la descargo? Toda la información está aquí. Por ejemplo, para el control, ¿no? Eso, el control dice se da con SUMADI, o sea, no lo vamos a dar en clase. La actividad del razonamiento cuantitativo, yo quiero saber dónde se encuentra. Entonces, miren acá lo que dijo. Tomo estos 3 puntitos, lo amplío y pongo ampliar la pantalla. Y aquí, ¿qué me dice? La pregunta de razonamiento cuantitativo se ubica en la semana 4, que estará disponible desde el lunes al lunes todavía, o sea, no puedo abrirla. No, pero ya puedo ir descargando el formato. Si no tengo impresora en casa, entonces voy a una cabina, lo hago imprimir, ¿no? La descargo, ¿correcto? Y esto es el formato en el que yo debo hacer la actividad. Si se hace en otro formato, se pierde calificación o no se califica, ¿no? Debe tener aquí, y acá hay unas instrucciones que hay que leerlas para poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que realizar acá, digamos, ¿no?
Y traten, por favor, de leer y complementar la sintaxis. Esto es lo que debemos cuidar en este proceso, ¿no? Y como ven, acá están todas las indicaciones. Y como detalle, el problema del razonamiento cuantitativo, quiero que lo hagan como se les ha dado en el instructivo de la sesión 2,1, que hoy día también lo vamos a realizar. Muy bien, entonces, y si hay alguna otra preguntas, por ejemplo, somos 40 alumnos, no llegamos ni a la mitad, entonces no entiendo si hay congestión de tráfico o al sentido, pero ya deberían estar en clase. Ya, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a comenzar la clase. ¿Ya? Muy bien, hoy día nos toca ver el tema, que es la segunda parte del modelado de dedos de primer orden. En la sesión anterior, nosotros habíamos visto el modelado de problemas de temperatura, el modelado de problemas de población, problemas de decaimiento radiactivo o de decaimiento, desintegración atómica, y habíamos visto también el problema de caída libre, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver otro contexto, otros modelados, vamos a indicar así, pero que vamos a manejar la misma estructura del razonamiento cuantitativo. Entonces, en este detalle, vamos a ver los otros tipos de contexto. ¿Cuáles son? Los problemas de mezcla y los problemas de circuitos eléctricos en serie. ¿Por qué es importante hablar de los problemas de mezclas? Porque a veces, por ejemplo, en la industria textil, para tratar de hacer el teñido de telas, entonces yo tendría que tener una concentración para una determinada coloración uniforme. Entonces, si la concentración disminuye, el contraste del color va a variar. Y si yo quiero hacer telas para hacer los uniformes de los empleados de una empresa, habría toda una matices de colores. Por lo tanto, mantener la concentración uniforme es importante y por lo tanto se hacen tanques en donde a veces incluso se usan 2 o 3 tanques y se reciclan los flujos para tratar de que la concentración se mantenga en un valor en particular. Entonces, los problemas de mezclas y los problemas de circuitos son los otros modelados que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, en este sentido decimos, ¿cuál es la forma de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden? ¿Por qué? Porque estos modelados se resuelven mediante la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Sabemos resolver una EDO de variables separables, sabemos resolver una EDO exacta, pero para estos modelos yo necesito saber resolver una EDO lineal. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el procedimiento? Es un poco distinta a la anterior. ¿Y cómo es el método? Eso es lo que hoy día lo vamos a realizar. Perfecto. Entonces decimos, ¿será posible resolver una EDOL de primer orden utilizando los métodos trabajados en clases anteriores? No. Un problema de circuitos y un problema de mezclas casi nunca se resuelve por los métodos anteriores, a excepto de algunas condiciones muy particulares. Pero normalmente se resuelven mediante un EDOL de primer orden. En este detalle, ¿qué vamos a decir? Perfecto, decimos aquí logro de la sesión. Muy bien, Erika, buenos días. ¿Me ayudas con la lectura del logro, por favor? Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, excelente, Erika. A ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve EDOL del primer orden y problemas de contexto real mediante la EDOL del primer orden. Ya, perfecto. Lo que dice Erika, cuando se refiere a la EDOL, significa ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo se resuelve un EDOL de primer orden. Y en este sentido, el tema de clase de hoy es cómo es la EDOL de primer orden, cómo se ven los problemas de circuitos eléctricos en serie y cómo se ven los problemas de mezclas. En este sentido, vamos a tener ahora, decimos, una EDOL lineal de primer orden, en su definición, es una ecuación diferencial de la forma a sub 1x por dy sobre dx más a sub 0x
por y igual al g de x, con a1 de x diferente de 0. Profe, ¿qué es eso? No entiendo. Para entender un poquito más voy a ponerlo con algunos ejemplos. Miren, para el primer caso yo podría tener algo así. Por ejemplo, acá yo puedo tener, ¿qué pasó aquí? Ya. Ya, lo que decíamos en esta parte, voy a tomar acá y vamos a decir, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo tengo así, x más 1 por la derivada de y respecto a x y más 2x menos 1 por y, que es igual a un x por e a la x. O sea, si yo tengo una ecuación de este tipo, se llama un edol de primer orden. También, ya, podría escribirla así. Podría ser acá un 2x menos 3 por un y' más un x más 1 por y, que es igual, digamos, a x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, estas formas que tengo aquí son edol de primer orden lineales. Ahora dice, realizando la operación en la cual yo, el lazo 1, ¿no? Considero aquí lo siguiente. Si en esta expresión borro todo y a toda esta parte yo la multiplico por el recíproco de 1 sobre el polinomio a1 de x, este término con este término se va a anular y ¿qué me queda simplemente? El de y sobre x. El a sub 0x por 1 sobre a1 de x me quedaría esta expresión y el g de x entre el a1 de x que me quedaría son los términos que me va a quedar. Y cuando lo llevo a la forma estándar, este de y sobre el de x, que también lo puedo escribir como el y', ¿ya? Va a ser igual al y' más un polinomio que multiplica al y igual al gx. Si esto tiene la forma, esto se considera que esta viene a ser la edol en su forma estándar, ¿no? Este es el edol en la forma estándar. Si yo tengo la forma y' más un polinomio en x por y igual a f de x, tengo un edol en su forma estándar. Esa es la definición entonces de un edol de primer orden. Y entonces acá, por ejemplo, ¿no? Me da un conjunto de ejercicios, en la cual me dice, de la ecuación diferencial de primer orden, diga cuáles son lineales y cuáles no. Entonces, está muy sensible esta pantalla. Ya. Y miren lo que vamos a hacer. En esta parte, voy a limpiar y voy a tomar este detalle. Tomo el caso A. Usted dice, de las ecuaciones diferenciales de primer orden, diga cuáles son lineales y cuáles no. En la primera, usted dice, primero, para que sea lineal debe tener esta forma. Y' más un p de x por y, que sería igual a ¿qué? A una función f de x, que esto viene a ser la edol en su forma estándar. Ahora, en la primera, usted dice, este de y sobre de x lo escribo como un y' menos 5xy igual a ¿qué? Al seno de x. Entonces, si yo comparo, tengo el y', el p de x, ¿quién sería? El p de x vendría a ser menos 5x, y el f de x, ¿quién sería? Sería seno de x. Por lo tanto, como toma la forma, dice, de las ecuaciones diferenciales, diga cuáles son lineales y cuáles no. Por lo tanto, la primera que digo es sí. Sí es una edol. Ahora, voy a la segunda y tengo aquí. Como tengo el y' por 3, entonces a todo lo voy a dividir entre 3y para ver qué pasa. Dice, tomo acá y lo divido entre 3y. ¿Qué es lo que me quedaría? 3y' entre 3y
me quedaría el y', porque voy en búsqueda de la forma. Menos, ¿qué me quedaría? 4, ¿no? Menos 4x sobre 3y. ¿E igual a qué? A la de x sobre 3y. Y ojo que usted dice aquí, esta parte que tengo aquí no tiene que ver nada con el pxy, porque el y está en el denominador. Y al tener un y, no tiene, digamos, en este caso, ¿qué voy a decir? No es una edol. ¿Por qué? Porque no tiene la forma y' más p de x por y igual al f de x. Esa es la manera con la cual yo digo que esta no está cumpliendo. Entonces voy acá a la tercera, ¿sí? Y en la tercera, usted dice, ¿qué tengo aquí, profe? El dy sobre el dx perfecto lo escribo como el y', ¿no? Tengo y sobre x perfecto más, lo escribo apropiadamente como 1 sobre x por y. ¿Igual a qué? Al x por y al cuadrado. Usted dice, si yo tomara en esta relación, esto, tengo el y', tengo el p de x, pero ¿esto qué cosa es? Esto que tengo aquí es diferente de una función en x. ¿Por qué? Porque tengo x por y cuadrado. Entonces, por lo tanto, nuevamente que digo aquí, no es una edol porque este valor es diferente de una función en x. Y cuando voy a la tercera, miren que acá tengo y, 4x tengo el y', y acá miren, por esta parte, usted dice acá, como el y' esté elevado al cuadrado, entonces no es una edol. Porque para que sea un edol, ya chicos, esto es lo vital. Para yo hablar de un edol que debe tener siempre esta forma. Y si no tiene esta forma, no es un edol. Entonces, ¿quién es edol? La primera, la segunda no, porque no tiene un f de x. La tercera, no, porque no tiene un f de x también, ¿no? Y la cuarta, ¿por qué? Porque la derivada está elevado al cuadrado, que lo dejaría de ser lineal. O sea, si hasta el y' está elevado al cuadrado, pasa a ser una edol no lineal. Preguntas en la sala jóvenes, ¿se entendió el reconocimiento cuándo es edol y cuándo no lo es? ¿Sí? ¿Me confirman levantando la mano si quedó claro los ejemplos, por favor? Los demás jóvenes que no entendieron, ¿no? Klaus, Marjorie, Vivian, dígame qué es lo que no se entendió. Ya, perfecto. Vamos a darlo que esto ya se trabaja y ya se reconoce. O sea, lo primero que tengo que tener es cuál es la definición. Segundo, yo tengo que conocer cuál es el reconocimiento. Y tercero, ahora vamos a ver, el detalle es la solución. ¿Cómo se resuelve? Si ya reconozco la EDO y así identificarla, ahora, profe, ¿cómo se resuelve? Dice, cuando yo tengo la forma estándar, que es la derivada del y respecto a x, que es el y' más el p de xy igual a f de x, correcto, a esta EDO, usted dice, ¿la EDO es de primer orden? ¿Será de variables separables? Bueno, la respuesta es no. Ahora, por lo tanto, dice, en general, la ecuación no es de variables separables, porque el f de x no necesariamente es cero. Si fuera cero, es de variables separables. Pero como no siempre va a ser cero, entonces en este detalle vamos a decir que la EDOL será de primer orden, será exacta. Entonces vamos a encontrar que la ecuación diferencial que yo tengo, si multiplico por el diferencial, vamos a ver que en la forma, si yo hago las derivadas parciales de m respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, vamos a ver que son diferentes.
Por lo tanto, no se puede hacer como exacta. Esa es la justificación, ¿no? O sea, no es de variables separables, no es exacta. Por lo tanto, ¿cómo se va a resolver? Entonces, buscamos una estrategia y en la solución de una EDO de primer orden es aproximarla a una EDO exacta y luego validarla como una de variables separables. Por lo tanto, en el aula virtual hay un procedimiento, en la Academia Virtual de Ciencias, ¿no? Hay un video en donde le muestra el proceso de cálculo que les invita a revisar. En este detalle, dice, es posible multiplicar a ambos miembros por un factor mu de x que obtenga una ecuación diferencial exacta. Luego, cuando yo multiplico por ese factor integrante, ya que le vamos a llamar, vamos a encontrar que tiene la forma diferencial en el cual tomo el m, tomo el n y cuando hago la derivada parcial, ¿no? Vamos a encontrar que la EDO sí es posible. Entonces, cuando yo tengo una EDO en su forma estándar, si multiplico por un factor integrante, la convierto en una EDO exacta. Y una vez que la convierto en una EDO exacta, puedo resolver la ecuación diferencial. Entonces, en este sentido, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. El método de solución de un EDOL de primer orden. Cuando yo tengo en la forma estándar la ecuación diferencial, el factor integrante va a ser la base natural de los logaritmos elevada a la función p de x por el diferencial de x. Muy bien, entonces, primero dice, exprese la EDOL de primer orden en la forma estándar. Segundo, identifique de la forma estándar el p de x y determine el factor integrante, que es e elevado a la integral del p de x diferencial de x. Tercero, me dice, multiplique la ecuación en su forma estándar por el factor integrante. A todo lo multiplico por mu de x, ¿no? A cada término lo multiplico por el p de x. Pero esta estrategia de multiplicar a cada término por el mu de x hace que el primer miembro, ¿ya?, se convierta como la derivada de un producto, que va a ser la derivada respecto a x del mu de x por y, que vendría a ser como el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Que tácitamente esto ya se va a entender como tal. Y el segundo miembro, la función queda multiplicada también por el factor integrante. Luego, dice, lo trato como si fuera ya el diferencial de x, lo paso a multiplicar al otro miembro y luego integro ambos miembros, ¿no? Y al integrar el segundo miembro, el mu de x, que es el factor integrante que está multiplicando, voy a despejarlo y lo paso a dividir al otro miembro. Y al despejar el y, ya tenemos entonces la solución. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir para resolver una ecuación diferencial. Por lo tanto, aquí voy a mostrarles el primer ejemplo, ¿ya? Voy a hacer una captura de pantalla del ejercicio y lo voy a resolver. Voy a mostrar el cuaderno de trabajo que suelo usar y bueno, para ustedes son la 6:47, entonces creo una nueva página. Estamos ahora en la sesión 2,2. Ya, perfecto, y cierro el libro y lo pego acá. Entonces ahí, al pegarlo, yo tengo este problema, ¿no? Entonces, veamos qué voy a hacer aquí. Usted dice, como este es el problema, entonces lo primero que voy a decir aquí es que yo tengo que acá en el problema, vamos a decir, es de la forma y' más p de xy igual al f de x. En donde el p de x va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3. Y el f de x, ¿quién sería? Sería 6. Así de simple. Por lo tanto,
tengo un edol que está en su forma, ¿no? Esta es una edol primer orden. Como tengo el f de x, voy a calcular lo que vamos a llamar el factor integrante. El factor integrante es conocido también como el mu de x, que va a ser e elevado a la integral del p de x diferencial de x. Que esto debe ser e a la integral, el p vale menos 3 por el diferencial de x. Esto sería e integral de menos 3 de x, sería menos 3x, ¿ya? Más una constante. Pero para este proceso, ya, la constante se va a ignorar. Solo para esta técnica. Entonces, simplemente yo voy a decir que el factor integrante mu de x va a ser igual a ¿qué? A e a la menos 3x. Entonces, se dice que esto es 1, si el k vale 0, me queda e a la menos 3x, ¿no? Porque se entiende que esto debería ser igual a ¿qué? Esto sería e a la menos 3x multiplicada por e a la c. Pero e a la c es un c, y entonces se entendería que esto sería una constante por e elevado a la menos 3x. Y si el c vale 1, tengo un factor integrante. Si el c vale 2, si el c vale 3, entonces factores integrantes son infinitos. Pero, como ven, yo voy a considerar solamente uno de ellos, que es el e a la menos 3x. Entonces, en la ecuación diferencial que yo tengo aquí, ¿correcto? Yo voy a tomar, que sería aquí, en la ecuación asterisco, ya, vamos a decir, multiplicamos por el factor integrante. Entonces, cuando yo multiplique, voy a tener así, e a la menos 3x por el y', que es el de y sobre x, menos 3 e a la menos 3x por y, ¿sí? Igual a 6 por e a la menos 3x. Ahora, una vez que hemos hecho la multiplicación, vamos a considerar que este primer miembro automáticamente se convierte en la derivada respecto a x del factor integrante multiplicado por el y. Y en el segundo miembro simplemente que tenemos 6 por e a la menos 3x. Este de x lo voy a pasar al otro miembro, me quedaría la derivada del e a la menos 3x por y igual a 6 por e a la menos 3x por el de x. Y cuando tenemos este proceso, vamos a integrar ambos miembros. La antiderivada de la derivada, simplemente que me va a quedar, me quedaría e a la menos 3x por y. Igual, este 6, como es una constante, lo puedo sacar integral de e a la menos 3x. Recordemos que la integral de e a la kx, ¿sí? Diferencial de x debe ser e a la kx sobre k y más una constante. Entonces, si yo aplico esta regla, el 6 sale integral de e a la menos 3x de x, que me va a quedar e a la menos 3x sobre menos 3 y más una constante de integración. Entonces, acá en el segundo miembro sería 6 de 3 menos 2. E a la menos 3x y más la constante. Pero ese es el y. Entonces, yo al despejar, el y me quedaría menos 2 e a la menos 3x más c sobre, ¿quién? El e a la menos 3x. Entonces, usando el concepto de fracciones homogéneas, ¿no? Menos 2e a la menos 3x entre e a la menos 2, 3x me quedaría menos 2. Más una constante entre esta exponencial, a esta exponencial pasa el numerador como una constante por e elevado ¿qué? A la 3x.
Por lo tanto, la solución y será igual a una constante por e elevado a la 3x menos 2. Y esto viene a ser para mí el resultado. Ya hemos resuelto la ecuación diferencial en este sentido. Muy bien, esa es la manera como se hace el proceso. El delegado del salón, ¿quién es, por favor? O hagan una captura de pantalla, compártanla por el grupo del WhatsApp para que se entienda cómo se ha hecho el procedimiento de cálculo, o pueden revisar la grabación para que de esta manera se entienda cómo se hace el proceso, ¿no? Entonces ya hice el primer problema, correcto. Ahora, acá, profe, pero había otro problema, ese problema está bastante sencillo. ¿Cómo haríamos el segundo? Bueno, vamos a tomar aquí y voy a copiar para ver este otro caso, ¿no? Entonces copio, ¿sí? Y voy a considerar aquí en el proceso la manera cómo lo vamos a resolver y lo voy a pegar. Entonces, y en este detalle, vamos a ver, usted dice, tengo este otro problema. Muy bien, entonces voy a tomar acá. Usted nuevamente tomo el problema y usted dice, acá tengo x más 2 por derivada de y sobre x menos y igual a x por x más 2. Muy bien, entonces yo voy a tener aquí, usted dice, profe, lo que yo tengo es un x más 2 que está multiplicado por un y' menos el y es igual a ¿qué? Al x por el x más 2 elevado al cubo. Muy bien, entonces tomo toda la expresión y la voy a multiplicar para que me quede solamente el y' y llevar a la forma estándar, tendría que multiplicarlo por 1 sobre el x más 2. De tal manera que esto me va a quedar y' menos 1 sobre x más 2 por el y e igual al x por el x más 2 elevado al cuadrado, porque x más 2 al cubo entre x más 2 me queda de esta manera. Y ahora usted dice, perfecto, entonces ahora yo tengo aquí que esto es equivalente a tener que el y' más el p de x igual a ¿qué? Al f de x. Por lo tanto, por analogía voy a tener que el p de x, en este caso, ojo, hay que tener mucho cuidado, involucra el signo, es menos 1 sobre el x más 2. Y como tengo el p de x, entonces voy en búsqueda de calcular el factor integrante, que es plantear el mu de x, que es e elevado a la integral del p de x por dx, que esto debe ser le elevado a la integral, pero el p de x es menos 1 sobre x más 2 diferencial de x, y esto va a ser el signo lo puedo sacar, la integral del 1 sobre el x más 2 de x, ya en nuestra práctica que hemos estado desarrollando, la solución viene a ser el logaritmo natural del valor absoluto del x más 2 más una constante, pero como ya hemos dicho en este proceso, se obvia la constante. Ahora, este menos que está multiplicando va a ser e elevado a la logaritmo del valor absoluto del x más 2, que estaría elevado, ¿qué? A la menos 1. Y el e a la logaritmo, simplemente esto que me quedaría, 1 sobre el valor absoluto de x más 2. Por lo tanto, y hallé el factor integrante, ¿no? 1 sobre, digo aquí, el mu de x me ha quedado como 1 sobre que el valor absoluto de x más 2. Profe, ¿y qué hago ahora con el valor absoluto? Como tengo un PBI, usted dice aquí, el valor absoluto de x más 2 va a ser igual a x más 2 cuando el x más 2 sea mayor o igual que 0. Y será menos el x más 2 cuando el x más 2 sea menor que 0. Pero ojo, que si este más 2 es mayor que 0, significa que el x es mayor o igual a menos 2. Y esto sería cuando el x sea menor, ¿a quién? A 2.
Perfecto, pero ojo que acá yo tenía que el y de 0 vale 1. Si el y de 0 vale 1, entonces yo voy a evaluar la función para valores de x que sean, ¿qué? Mayores a menos 2, ¿no? Bueno, acá no se nota muy bien. Entonces la que yo voy a aceptar, ¿quién es? Esta. Para que funcione. Entonces, esto hace, profe, ¿y esto para qué me hace? Sirve para que yo considere que el factor integrante simplemente va a ser 1 sobre x más 2, ya sin el valor absoluto. Muy bien. Entonces, como ya encontré el factor absoluto, usted dice, mi ecuación principal era así. Yo tenía el y' menos 1 sobre x más 2 por y igual a ¿qué? A x por x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A cada uno lo multiplico por el factor integrante. Cuando la expresión es muy compleja, simplemente yo puedo decir, voy a multiplicar el mu de x al y' menos 1 sobre el x más 2 por el mu de x por y igual al x por el x más 2, ¿no? Al cuadrado por el mu de x. Muy bien, pero automáticamente esta expresión que tengo aquí ya es un todo. ¿A qué es igual esa expresión? El profesor me ha dicho que eso siempre va a ser la derivada respecto a x de quién? Del mu de x por y. Y debe ser igual, y el segundo miembro, ojo, que acá sí me conviene. ¿Quién es el mu de x? Esto sería considerar x por x más 2 al cuadrado y por 1 sobre el x más 2. Pero si yo veo x más 2 al cuadrado entre x más 2, entonces simplemente que me va a quedar x por un x más 2 porque se va a simplificar. Muy bien, entonces, este de x lo paso al otro miembro que me va a quedar derivada del mu de x por y, que va a ser igual x por x, x al cuadrado, más x por 2, 2x y todo por el diferencial de x. Muy bien, voy a... Sí, creo que ahí ya, para poder continuar, ¿no? Muy bien, entonces dice, perfecto. ¿Qué es lo que sigo aquí? El profesor me dice que ahora, ¿qué debo hacer? Voy a integrar ambos miembros. La integral del diferencial del mu de x por y lo integro con el x cuadrado más 2x por el dx. La integral de la derivada del u de x por dx, perfecto, eso me va a quedar u de x por y igual, y la integral del x cuadrado que me daría aquí, x al cubo, sobre 3, más 2x, que es su integral, me daría x al cuadrado, y más una constante de integración, ¿no? Entonces, este mu que está dividiendo lo paso a multiplicar y entonces yo digo el y, ¿no? Ojo que el mu es 1 sobre x más 2. Entonces, como es 1 sobre x más 2, va a pasar que el y sería igual el x al cubo sobre 3 más x cuadrado más c, y todo esto multiplicado entonces ¿por quién? Por el x más 2, ¿no? Aparentemente ya estaría resuelto, pero vamos a decir aquí, ¿ya? Vamos a tener que, tenemos que el y evaluado en 0, ¿cuánto vale? Vale 1. O sea, esto significa que cuando x vale 0, el y vale 1,
Y entonces, entonces acá, a ver, estoy tratando ahí de que se pueda ver en un solo documento y entonces usted dice, perfecto, profesor, yo reemplazo, en lugar del y, escribo 1 es igual a x al cubo, que sería 0 al cubo, sobre 3 más 0 al cuadrado, más c, por 0 más 2, ¿no? Entonces, 0, todo el país me queda c, y 0 más 2 me queda 12, y acá me queda un medio, entonces quiere decir que el c, ¿cuánto me va a quedar? Un medio. Entonces, como c vale un medio, entonces yo voy a indicar que el y debe ser el x al cubo sobre 3 más el x cuadrado más el 1 medio, ¿y por quién? Por el x más 2. Y entonces lo que acabo de encontrar aquí, ¿sí? Usted dice, ¿qué es lo que tengo acá? Esto sería lo que tenemos aquí, viene a ser la solución del PBI. ¿De quién? De la EDOL de primer orden. Entonces, esa es la manera. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Ya, a ver, un ratito, para que le puedan hacer una captura de pantalla si lo quieran ver ahí la solución de todo el problema. Ahí está, ¿no? Muy bien, ahí no sé si el delegado o alguien le toma una foto, lo comparte en el grupo de WhatsApp para que puedan ver el procedimiento, ¿no? Entonces, en el material que yo les voy a compartir después, ¿no? Entonces va a permitir entonces que ustedes, acá incluso ya les tengo resuelto el proceso, pero está simplificado. El paso a paso es lo que les estoy mostrando en el cuaderno de trabajo. Y como ven aquí, es 2, 3, 4 pasos y ya está resuelto. Pero no es que está resuelto ya. Acá hay cosas que ya se han simplificado en el proceso de solución, ¿no? Y luego, acá también, ¿no? Para el otro ejercicio, acá también lo tengo resuelto. Pero miren en cuántos pasos salió. En poquísimos pasos, que acá están casi directo. Aparentemente está casi directo luego les propone y acá sigue la solución, ¿no? Se encuentra el valor y se encuentra el valor de la constante y ahí está. Que no hay, acá aparecen, profe, pero acá es diferente, no, la fórmula es la misma, solamente que acá en el cuaderno de trabajo aparece como un producto. Si yo me pongo a multiplicar, que eso ya es un trabajo algebraico para un alumno de colegio, o sea, a excepto que en la solución me den un problema para marcar y me muestren el polinomio, pues yo lo multiplico, pero en verdad ya las formas, como yo quiera mostrar el resultado, puede variar en ese sentido, pero este es el procedimiento que deben seguir, ¿no? Entonces, como les muestro aquí, aquí está la solución. Entonces, con estos dos problemas, como ven, el procedimiento que se ha seguido para la solución es idéntico. Simplemente la dificultad va a cambiar en las estrategias de las integrales que se puedan dar en el caso. Y entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, para ya entrar al criterio del contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a pasar la asistencia. Correcto. Recuerden que ahora se valida las asistencias y ya cada estudiante es responsable si viene o no viene a la clase, ¿no? Entonces, a ver, van a tener dos opciones de respuesta. O levantan la mano en el chat o activan el micrófono, ¿sí? Entonces, un segundo.
Edol de primer orden. Ya, a ver, muy bien. A ver, perfecto. Comenzamos. Altamirano, Presente. gracias. Apasa, Presente, profesor. Espino. Apaso. Por favor, traten de tener ya el micrófono activado, levanten la mano para poder correr, si no, no, se me va a cerrar el sistema y nunca voy a cerrar la asistencia, ¿sí? Ya, a ver, Aquino, Bayón, Bautista, Presente, profesor. ya, gracias, Camacho, Carritero, ¿quién levantó la mano? Ya, bueno, Camacho está falto, Carritero está falto, ya. Carritero está presente, ya, a ver. Ya, Castilla, Presente, profesor, buenos días. gracias. Chauca, Cotera, Presente, profesor. ya. Cuyi, Presente, profesor. Presente. gracias. Espinosa, Presente, profesor. ya. Esplana, Fernández, Presente, profesor. ya, gracias. Gallegos, García, Gómez, Guevara, Gutiérrez, Lara, Yaguilla, Presente, profesor. ya. Lozano, Martínez, Merlín, Presente, profesor. gracias. Montes, Munive, Presente, profesor, buenos días. ya, gracias. Navarrete, Nicolás, Presente, profesor. ya. Obregón, Presente, profesor. ya. Ortiz, Presente, profesor. Ortiz, presente. ya, gracias. Palomino, Paredes, Prado, Rojas, Samán, Saya, Silva, Saya, presente. perdón, Saya, presente. Profesor, ya. disculpe. Silva, Rojas, presente. ya. Silva no está. Uceda, Presente, profesor. ya. Ventura, Presente, profesor. Villanueva, Presente. Yaranga, Presente, profesor. Zárate, Presente, profesor. ya. Muy bien. Entonces ya registré la asistencia, correcto, y hay 13 alumnos faltos. Para evitar contradicciones, voy a repetir quiénes están faltos, ¿ya? A los que llamen son los que están faltos. Están faltos Aquino, Camacho, Chauca,
Profesor, presente. García. Presente, Ya, a profesor. ver. Ya, pero en el momento que estoy llamando no responden. A ver, aquí no está. Ya. Camacho. Ya, Presente, Camacho está. profesor. Ya. Perfecto. Chauca. García. Presente, profesor. Ya. Guevara. Gutiérrez. Lara. Lozano. Montes. Navarrete. Palomino, Paredes, Prado y Silva y Samán están faltos, ¿no? Entonces, ¿qué Samán suele presente, realizar? profesor. ¿Perdón? Samán presente. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a continuar. El proceso de la lista no se puede convertir en un proceso de un cuarto de hora. Pues, o sea, si son chicos que están a distancia, por favor, traten de tener su micrófono, traten de tener, digamos, porque ya se vienen las evaluaciones, las sustentaciones. Entonces, ya con tantos años de virtualidad, espero que puedan manejar la conectividad sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Una vez que ya sabemos resolver los problemas de EDOL de primer orden, decimos, en el modelado, correcto, algunos modelos van a tener, digamos, la siguiente estructura. ¿En qué manera? Trabajando en el contexto del razonamiento cuantitativo, ¿correcto? Entonces, seguimos trabajando en los principios pedagógicos tal como hemos orientado en los problemas anteriores. Ahora, el detalle que vamos a tener en cuenta es que en los problemas de mezcla, si yo llamo a la cantidad de sustancia que está disuelta en una solución, y T le llamo el tiempo, yo digo, la variación de la cantidad de sustancia respecto al tiempo siempre va a ser igual a una razón de entrada menos una razón de salida. Pero cuando yo tengo un recipiente en un tanque, entra un flujo, pero va a entrar con una determinada concentración. Entonces va a haber dos magnitudes, el flujo de entrada y la concentración de entrada. Y en el ducto de salida también va a haber un flujo de salida y una concentración de salida. De tal manera que esta razón de entrada va a ser el producto del flujo por la concentración en la entrada y en la salida también será el producto de la concentración por la rapidez de salida. Entendamos que en química ustedes tienen que haber llevado que cuando yo tengo un tanque y quiero saber su concentración, la concentración es cantidad de sustancia sobre el volumen. Como en un tanque nosotros vamos a querer encontrar la concentración en función del tiempo, digamos que C de T será la masa en el tiempo sobre el volumen en el tiempo. Entonces, en este sentido, cuando yo hablo de un problema de mezclas, vamos a decir, la derivada de A respecto a T es RD por CE, que es el flujo de entrada por la concentración de entrada, menos el flujo de salida por la concentración de salida. Entonces, delta de A sobre delta de T será el flujo de entrada y la concentración de entrada van a ser datos, normalmente numéricos. Pero la concentración de salida es la cantidad de sustancia en el tiempo sobre el volumen en el tiempo. Que esto que tengo aquí ya se convierte automáticamente ¿en qué? En una EDO de primer orden. Porque ojo, que acá este dA es como si fuera una prima. Este menos pasa al otro lado como más, sería un RDS sobre un BDT por A igual a ¿qué? A un RDE por CD. Que esto estaría tomando la forma del Y' más un P, que acá le llamaríamos DT por Y, igual a un F de T. Quiere decir que ha tomado la forma
de una EDO de primer orden. Si V sub 0 es el volumen inicial que yo tengo en un tanque, se dice que el volumen en el tiempo va a ser el volumen inicial más el flujo de entrada menos el flujo de salida multiplicado por el tiempo. Así la ecuación asterisco que tengo arriba dice es una ecuación diferencial de primer orden para la cantidad de soluto en el tanque en el tiempo t. La ecuación diferencial asociada a problemas de mezcla es la ecuación diferencial que tengo aquí. La derivada de A con respecto a t más la cantidad de sal o de sustancia sobre el volumen inicial más el flujo de entrada menos el flujo de salida por el tiempo por el RS es igual al flujo de entrada por la concentración de entrada. Con restricciones donde el tiempo siempre debe ser mayor o igual a 0, el volumen en el tiempo es mayor o igual a 0 y el volumen en el tiempo, o sea, el volumen de la solución siempre debe ser menor o igual a la capacidad del tanque, porque si la solución excede la capacidad del tanque, puede generar problemas, ¿no?, en el proceso como una inundación o un derrame. Entonces, eso debemos usarla como una restricción. Y por lo tanto, para hacer este tipo de problemas, entonces ya es la estructura de trabajo y acá vamos a considerar como una idea inicial. Si yo llamo a A de t la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante de tiempo t y se va a medir en gramos, y llamo B de t al volumen de la solución en el tanque en cualquier instante de tiempo t, y t le llamo el tiempo transcurrido en el proceso que estaría en minutos, ¿correcto? Acá me dice, si yo tengo un tanque que tiene 30.000 litros e ingresa un flujo de 50 litros por minuto con una concentración de 0,08 gramos por litro y me dice que el flujo de salida es 60, entonces yo digo aquí, entonces el volumen en el tiempo, aquí, vamos a decir, nosotros sabemos que el volumen en el tiempo es el volumen inicial más el flujo que entra menos el flujo que sale multiplicado por el tiempo. Entonces, para este caso, si yo tengo esta data, flujo de salida, y tengo el flujo de entrada vale 50, el flujo de salida vale 60, cuando reemplace 50 menos 10 y el volumen inicial vale 30.000, entonces yo diré que el volumen en el tiempo será igual a los 30.000, como ya se estipula ahí, ¿no? Más lo que he considerado aquí, 50 menos 60 multiplicado por el t, que es el resultado que aparece aquí. En el otro tanque, ahora usted dice, en el otro tanque está ingresando 60, sale 50, o sea, si cada minuto ingresa 60 y sale 50, quiere decir que el volumen en el tanque se va a aumentar en 10. Por lo tanto, si el volumen inicial vale 30, entonces yo diré que el volumen en el tiempo tendría que ser el volumen inicial más, ¿no?, el aumento que hace de ¿cuánto? De 10 multiplicado por el t. Que eso sería la razón del volumen en el tiempo. Y por lo tanto, entonces vamos a tener aquí la siguiente estructura. Y siempre considerando restricciones. Que el tiempo debe ser mayor o igual a 0 y 30.000 menos 10t mayor o igual que 10.000. Por lo tanto, esto significa que el tiempo estaría comprendido entre 0 y menor que ¿cuánto? Que 3.000 minutos. Y en el otro caso también de una naturaleza similar para poder entender, digamos que, este contexto. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos a decir, tengo acá ya un problema de contexto en el cual quiero desarrollarlo, ¿no?, bajo el contexto del razonamiento cuantitativo, y en esta parte vamos a ver acá lo siguiente. Yo tengo el problema y entonces, a ver, Helen, buenos días. ¿Me ayudas con la lectura del enunciado, por favor? Está bien, profesor. Dice, Gracias. un tanque de capacidad de 45.000 litros contiene 30.000 litros de agua pura, una salmuera cuya concentración
es de 80 gramos sobre litro, fluye al tanque a una velocidad de 50 litros por minuto. La mezcla sale del tanque a razón de 60 litros por minuto. Usted, un destacado alumno de ecuaciones diferenciales, se le pide que represente mediante un modelo matemático de contexto. Si la expresión para la cantidad de gramos de sal en el depósito en cualquier tiempo es 800 multiplicado por Ya, digamos ADT nomás, considera ADT. la que se ve en la ecuación, ¿no? Ya, y luego, ¿qué nos dice? Es cierto que la concentración de la mezcla en el tanque luego de un cuarto de hora desde que inició el proceso es superior a los 2 gramos sobre litro. Ya, perfecto, miren. Cuando yo tengo un problema de este tipo, a ver, Helen, me vas a ayudar. Cuando usted tiene el tanque, ¿ya? Entonces, en el tanque, usted toma acá, lo va a esquematizar. Usted dice, voy a tener en la entrada y en la salida. Entonces, la pregunta es, ¿conozco la concentración de entrada? ¿Conozco el flujo de entrada? Entonces, siempre lo describe de esta manera para un problema de tanques. Conozco la concentración de salida y conozco el flujo de salida. A ver, según el problema, podríamos decir, ¿qué más tengo de datos? Usted va tomando acá, dice, un tanque de capacidad de 45.000 litros. O sea, quiere decir que el volumen del tanque es el que vale 45.000. Y el volumen inicial, ¿me podría decir cuánto vale ahí, Helen? Contiene 30.000 litros. Entonces, pongo acá el volumen inicial. Dice de agua pura. O sea, cuando me dice agua pura, profe, ¿para qué me sirve? Indirectamente me está diciendo que la cantidad de sustancia inicial que puede haber disuelta va a ser, ¿qué? 0. No hay ninguna sustancia porque tengo agua pura. Una salmuera cuya concentración es de 80 gramos por litro fluye a un tanque a una velocidad de 50 litros, quiere decir que el flujo de entrada es 50 litros por minuto y la concentración de entrada me dice que es de 80 gramos por litro. ¿Sí? La mezcla, sale del tanque a una razón de ¿qué? De 60 litros por minuto. Usted, un destacado, dice, alumno de ecuaciones diferenciales, se le pide que represente mediante el modelo, se entiende que la solución ya es esto. Dice, es cierto que la concentración de la mezcla en el tanque luego de un cuarto de hora, entonces usted dice acá, lo que yo quiero ver es, cuando ha pasado un cuarto de hora, pero como acá me habla el tiempo en minutos, me conviene llevarlo todo a minutos, de tal manera que cuando yo digo, cuando el tiempo, un cuarto de hora, ¿qué sería? Cuando el tiempo es 15 minutos. Dice, es cierto que la concentración, recordemos que la concentración de C a los 15 minutos, desde que se inició el proceso, es superior a los 2 gramos. Esto es mayor a 2 gramos por litro. Esto es lo que yo quiero verificar, ¿no? Entonces, acá me han dado la ecuación. Muchas veces no me la van a dar, pero automáticamente lo que usted dice aquí, ¿qué necesito yo para resolver el problema? Para resolver este problema, yo necesito dos cosas importantes. Primero, entender que el volumen en el tiempo es el volumen inicial más el flujo que entra menos el flujo que sale multiplicado por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para mi problema esto debería ser, ¿qué? 30.000 más flujo de entrada es 50, flujo de salida es 60, entonces sería 50 menos 60 directamente, ya digo que esto sería, ¿qué? 30.000 menos 10T, ¿no? El tiempo será mayor, igual que 0. Ahora, la concentración de salida, ojo, que debe ser el ADT sobre el BDT. El BDT ya lo tengo, el ADT es mi variable. Y la ecuación diferencial, recuerden que yo necesito utilizar es que la derivada de A
sobre el DT más, ¿quién? El ADT sobre el BDT multiplicado por el flujo de salida debe ser el flujo de entrada por la concentración de entrada. Esas son, y lo que acabo de hacer, ¿qué cosa es, joven? Es mi borrador. Ahora, en mi borrador voy, y como es un problema de contexto, tendré que hacerlo bajo el contexto del razonamiento cuantitativo. Entonces, en esta parte usted dice, tomo el enunciado, y bajo el enfoque del razonamiento cuantitativo, lo que hemos considerado. ¿Qué digo aquí? En la interpretación. Si yo le dijera a Helen, ¿de qué trata el problema y qué se pide? ¿Qué me diría? Como estamos todavía en proceso formativo, yo voy a copiar la respuesta y usted las va a hacer de lectura, por favor. ¿Sí, Helen? Le digo, ¿de qué trata el problema y qué se pide? ¿Qué debería responder? Más o menos. El problema es de mezcla y se pide representar el modelo matemático de contexto y verificar si luego de 15 minutos la concentración de la mezcla es superior a 2 gramos sobre litro. Perfecto. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Cuáles son las variables? Las variables del problema son la cantidad de sal en el tanque y en el tiempo transcurrido de la mezcla, minutos. Claro, eso que va en paréntesis son las unidades, ¿no? Las variables del problema son la cantidad de sal en el tanque en gramos y el tiempo transcurrido de la mezcla en minutos. Es la manera como se hace la lectura. Ahora, ¿qué datos tengo? Los datos son el volumen inicial de la solución en litros y la cantidad de sal inicial en gramos. Los flujos de entrada y salida litros sobre minutos y la concentración de entrada de salidas de gramos sobre litros. La cantidad de sal en función del tiempo y validar la concentración de la solución luego de 15 minutos. Perfecto. Y ahora, ¿qué herramientas y pasos debo seguir para resolver el problema? ¿Qué debo decir? Se necesita la ecuación diferencial de modelo de mezcla y con la función de la cantidad de sal en el tiempo y el volumen a los 15 minutos, determinar la concentración de la solución. Perfecto. Miren, hasta ahí hemos hecho lo que es la interpretación del problema. Ahora, vamos a la siguiente dimensión, que es que la representación. Entonces, acá en la representación, ¿qué hacemos primero? Dice, define todas las variables necesarias para el problema indicando unidades, y como vemos aquí, en la definición de variables, vamos a considerar. ¿Cuál sería la primera variable que voy a considerar? ¿Qué tengo ahí, Helen? ¿Cuál es la primera variable? Dice la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante. Ya, pero ¿qué letra le estamos asignando? Ay, lo siento, La profesor, A, en mi laptop ¿no? la A. Sí. Claro, la letra A la asignamos para la cantidad de sustancia, y que va a estar en gramos. Ahora, ¿esa cantidad de sustancia puede ser negativa? No, pero debe ser mayor o igual a 0, ¿no? La siguiente variable, ¿cuál es? ¿Qué tenemos ahí? Es el tiempo transcurrido del proceso de la mezcla, T. Y que debe estar, ¿no? En minutos, y eso debe ser mayor o igual a 0. Y luego, ¿qué voy a tener? El volumen de la solución en el tanque en cualquier instante, ¿correcto? Que incluso ese volumen tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual que el volumen del tanque, ¿no? Y recordemos que el volumen en el tiempo, ¿cómo era? El volumen habíamos encontrado en el borrador que era 30.000 menos 10T. Eso debe ser mayor o igual a 0. Entonces, si lo convierto en una desigualdad, elimino un 0 a cada lado y paso el T al otro lado, el T sería menor que 3.000. O sea, quiere decir que este proceso puede ser, vamos a decir, ejecutable en el intervalo de tiempo entre 0 y 3.000 minutos. Ahora, luego, datos e incógnitas, tengo que la cantidad inicial de sustancia vale 0 porque había agua pura, el volumen inicial era 30.000, la concentración en la entrada es 80 gramos por litro y el flujo de entrada es 50 litros por minuto, el flujo de salida es 60 litros por minuto, y yo quiero saber si la concentración a los 15 minutos es mayor a 2,0 gramos por litro. Entonces, y voy al tercer nivel, que es plantear cuáles son mis ecuaciones de enlace. Acabamos de validar que para un sistema de tanques,
La derivada de A respecto a T es RDE por CDE menos RDS por CDS. No hay necesidad de memorizar la fórmula, sino colocarla. Y luego reemplazo que el volumen en el tiempo era el B sub 0 más RDE menos SRSDT. Y luego aquí la concentración de salida es la cantidad de sustancia en el tiempo sobre el volumen en el tiempo. Y con estos parámetros, cuando yo reemplace valores, tengo ahí mi ecuación, en la cual yo digo, la derivada de A respecto a T más el flujo de salida, que es 60 por el A de T sobre 30.000 menos 10T, es igual a la concentración de entrada, que vale 80, por el flujo de entrada, que vale 50, y con la condición, acá se borró un poquito, bueno, acá debe ser A de 0 igual a 0. Ya formulé, hice mi representación. Entonces, ojo, que esta es la ecuación diferencial, que yo la formulo para cualquier situación del problema, que se entendería que yo la voy a resolver. En el cálculo, yo voy a resolver la ecuación diferencial, ya, un poco para validar el proceso, pero recuerden que ya yo, en este caso, voy a obviar la solución porque el ADT me lo han dado ya como dato. Entonces, pero si lo miren, lo formulo. El ADT, que es el que yo tengo aquí, esto ya, resolver la ecuación diferencial, lo que quiero que entiendan es aquí. Si yo resolviera esta parte, me va a dar esto. Pero ¿para qué lo voy a hacer si ya me lo dio? Lo único que voy a considerar es, esta es la cantidad de sal en el tiempo. Y esto es el volumen de la solución en el tiempo. Entonces, con esta fórmula, yo calculo la cantidad de sal a los 15 minutos, ¿no? Y cuando reemplazo, tengo una expresión de este tipo. Y voy a calcular el volumen a los 15 minutos, que reemplazando en estas ecuaciones, voy a tener estos valores. Si hago el trabajo numérico, veo que a los 15 minutos, la cantidad de sal es este valor. Y el volumen es este valor. Pero en el concepto, la concentración en el tiempo, ¿no? Es la cantidad de sal en el tiempo sobre el volumen en el tiempo. Pero como específicamente lo quiero para 15 minutos, entonces yo calculo y veo que la concentración me ha salido 1,98. Y este valor, que es lo que yo quiero validar, dice si la expresión A después de 15 minutos es superior a los 2 gramos por litro, vemos que es 1,98. Eso no es superior a los 2. Por lo tanto, ¿eso qué cosa es? Falso. ¿Y para qué he calculado aquí la concentración en función del tiempo? Porque yo podría graficarla. Porque podría ser que me pidan alguna otra información. Entonces, aquí, como ven, ¿no? Usted dice, ya hice los cálculos, voy a graficar y miren qué está pasando. Según mi gráfica, va a haber un momento en que la concentración se va a hacer uniforme, porque hay un comportamiento asintótico en la curva, entonces, y en la cual ya veo que puedo hacer alguna tabulación para la concentración. No, que eso ya les mostré cómo desarrollar. Entonces, lo calculo el tiempo cada 3 minutos y ven que la concentración va desde 0 y se va incrementando a 0,39, 0,79, 1,19, 1,98, 2, 5, 6,1. Entonces, sigo acá, ¿no? Veo que hay un comportamiento asintótico, puedo calcularlo a través de un límite, cuando el tiempo tiende al infinito también de la expresión, y observar que, miren, he tabulado más valores, ¿y qué observo? Cuando estoy por cerca ya de los 2.670 minutos, y me estoy aproximando, porque recuerden que este proceso funciona hasta los 3.000 minutos, ¿no? Porque si no, después ya el proceso no se puede realizar. ¿Por qué? Porque el tanque queda vacío. Porque como la cantidad del volumen va disminuyendo, hasta los 3.000 minutos va a haber solución. Después de los 3.000 minutos el tanque queda vacío, ya no hay proceso. Pero miren que cuando ya ingreso más o menos a los 2.700 minutos, el valor se va aproximando a un valor entero tal como 80. Y de ahí ya se ve, miren el comportamiento. Quiere decir que es, ¿cuál es la máxima concentración que se podría alcanzar en el tanque? La máxima concentración que yo voy a alcanzar en el tanque es ¿de qué? De 80 gramos por litro, ¿no?
Pero me decía, a los 15 minutos la concentración es mayor a 2, no. A los 15 minutos la concentración es 1,98. Lo determino de forma gráfica, lo determino de forma analítica y lo determino de tabla, y esto me permite hacer que mi análisis argumento, ¿no? Yo pueda decir que lo siguiente. Entonces, vamos a indicar, Helen, ¿me ayudas? ¿Qué puedo analizar en el proceso? ¿Qué dijo? En el proceso el volumen disminuye en el tiempo y se realiza hasta los 3.000 minutos cuando el tanque queda vacío. Entonces estoy justificando, he analizado, he llegado a esa conclusión, ¿no? Luego, ¿qué digo? Lo que puedo decir en mi análisis. Si el tiempo aumenta, la concentración de la salmuera aumenta hasta alcanzar el valor de 80 gramos por litro. Eso es lo que hemos deducido con el análisis de la función obtenida, ¿no? Que la máxima concentración que pueda tener en el tanque, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80 gramos por litro. Y luego, de un cuarto de hora o 15 minutos, la concentración de la salmuera es 1,98 gramos por litro. Y luego doy mi respuesta. Hago, como dice, mi argumentación. ¿Qué argumento ahí, Helen? ¿Qué argumento? Dice, no es cierto que la concentración de la mezcla es superior a los 2 gramos por litro, luego de 15 minutos, porque el valor obtenido corresponde a 1,98 gramos por litro, que es menor al indicado en el problema. Entonces, esa es la manera, jóvenes, como debemos resolver estos problemas de contexto, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que debemos cuidar, esto es lo que tenemos que trabajar para entender, digamos, cómo resolveríamos, digamos, nuestro problema. Y análogamente nosotros vamos a poder trabajar en problemas de circuitos eléctricos. Y en los circuitos eléctricos, bueno, ustedes ya han llevado sus cursos de física, la parte de electricidad. Cuando yo tengo un circuito RL, aplicando la ley de Kirchhoff, voy a tener una ecuación de este tipo, ¿no? La inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más la resistencia multiplicada por la intensidad de corriente, es igual a la fuerza electromotriz. Entonces acá hablamos, entonces en estos dispositivos, estamos observando que cuando yo tengo un circuito eléctrico en serie, se están presentando el comportamiento de ecuaciones diferenciales de primer orden, en el cual yo pueda medir, en este caso, para el circuito RL, cuál es la intensidad de corriente en el tiempo, y en un circuito RC yo podría determinar, ¿no?, la carga que hay en el, digamos, en el circuito circulando en función del tiempo. Entonces, estos dos contextos nosotros los vamos a tratar también como un problema de modelado. De tal manera que, en este caso, por ejemplo, acá me dice, en un circuito RC se tiene una resistencia de 10 ohm y un condensador de 0,02 faradios, conectados en serie con un voltaje de entrada dado por la función E de t igual a 100 por E elevado a menos 5t voltios. Considere que la carga eléctrica, considere que la carga inicial es de 0 coulomb, represente mediante un modelo matemático el problema del contexto, ¿no?, en donde un estudiante de Física 2 de la UPC que realice en su práctica de laboratorio la prueba de voltaje en el condensador, describe en su informe que el voltaje máximo del condensador es de 20,64 voltios y lo alcanza a los 0,5 segundos aproximadamente. ¿Es correcta la afirmación del estudiante? Sugerencia, utilizar que la carga en el tiempo es 10 por t por e a la menos 5t y el E de t es 500 por t por e a la menos 5t. Muy bien, como ese es el contexto, entonces acá vamos a indicar pues, el problema bajo el razonamiento cuantitativo. ¿Qué hago? Tomo y planteo mis 4 indicadores. ¿De qué trata el problema y qué se pide? Entonces acá vamos a decir, el problema es de un circuito eléctrico RC y se pide representar el voltaje matemático, se pide representar el modelo matemático y el contexto, y verificar si el voltaje máximo es 20,64 y lo alcanza a los 0,5 segundos.
Luego, las variables del problema son la carga eléctrica, que se mide en Coulomb, el voltaje de entrada en el circuito, que se mide en voltios, y el tiempo transcurrido en segundos. ¿Qué datos tengo? Son la resistencia eléctrica, la capacitancia, el condensador, la carga inicial en Coulomb, ¿no? Y el voltaje de entrada del circuito. ¿Qué herramientas voy a usar? En este caso dice, se necesita la ecuación diferencial de un circuito RC. Resolver la EDO por el método del factor integrante y con la condición inicial de representar el modelo matemático. Entonces, en esta estructura vamos a tener, ¿no? Que voy a la parte de la representación y esto, bueno, tal como ya lo hemos indicado en los problemas anteriores, hay que practicarlo. Entonces acá, miren, lo muestro. Defino las variables Q de T, que es la carga eléctrica en el tiempo, que se mide en Coulomb, T, que es el tiempo de proceso, el tiempo debe ser mayor que 0, datos, tengo la resistencia eléctrica que vale 10, la capacitancia que es 0,02, la carga inicial, la fuerza electromotriz, ¿no? Y me indica si a los 0,5 segundos ese valor es máximo. Uso la ecuación de enlace, miren, que he tomado. Entonces de física yo sé que R por dQ sobre dt más 1 sobre C por Q igual a E a la T, ¿no? Reemplazo en la fórmula, ¿correcto? Como la capacitancia vale 0,02, 1 entre 0,02 me da 5. La resistencia, ¿cuánto vale? Vale 10, entonces lo reemplazo aquí en la fórmula. Una vez que yo lo reemplazo, ¿correcto? Entonces vamos a tener que, en esta parte, la carga inicial vale 0 y ya. Ahora viene el trabajo, digamos, del cálculo. Y en el cálculo ya indicamos aquí, tengo el PBI, ¿correcto? Entonces, recuerden que Y' más P de X, Y igual a F de X, use el factor integrante, entonces miren, esto hay que practicarlo. Entonces, tomo el UDT, determino el factor integrante, que sería E a la 5T, y luego reemplazo las condiciones iniciales, resuelvo como lo que he mostrado, que esto ya hay que practicarlo, hay que hacerlo, ¿correcto? Entonces, resuelvo la ecuación diferencial, llego a determinar el valor de la ecuación, y en el condensador determino que la fuerza electromotriz es el producto, ¿no?, de la carga por el recíproco de la capacitancia. Evalúo, entonces, reemplazo valores y encontré el valor de la fuerza electromotriz en función del tiempo, que sería, ¿qué? 500T por E a la menos 5T. Entonces, como he obtenido una función, entonces yo puedo reemplazar el valor que me pide, ¿correcto? Y entonces aquí, miren, ¿qué hago? Lo grafico. Tomé la función E de T, 500T por E a la menos 5T, y hago la gráfica. Luego hago la tabulación, que ya eso les he enseñado. Y en el trabajo final, me gustaría que entiendan así, en las actividades por ejemplo, la otra semana ya tenemos la primera actividad de razonamiento cuantitativo. Lo que toque en este procedimiento me va a decir, el que les va a calificar es el AD. Y al AD le voy a pedir, le voy a dar la solución del problema y cómo lo tendría que calificar. Por lo tanto, este es el procedimiento que, dependiendo si es un problema de tanques, circuitos o población, tal como el material que les he compartido, espero que lo puedan resolver. Y miren, ahí está. Tengo acá, esto está hecho en, esta tabla está hecha, digamos, en Desmos. Puede usar Desmos, puede usar cualquier graficador, puede usar el GeoGebra también. Y miren, y acá tomo la función. Encuentro el valor máximo y acá. Incluso, miren, yo observo, según el gráfico, puedo ver que cuando el tiempo es 0, ¿no?, la fuerza electromotriz comienza a subir hasta un instante, tal como aproximadamente en 0,202 segundos, alcanzando una fuerza electromotriz de 36,7 voltios. Y luego comienza a caer la fuerza electromotriz del potencial, de tal manera que cuando el tiempo es muy grande,
la fuerza electromotriz tiende a ser 0. Si yo no hago la gráfica, no puedo hacer ese análisis. Entonces, ¿hay una fuerza máxima de fuerza electromotriz? Sí. ¿Cuándo ocurre? A los 0,20 segundos. Entonces, en este sentido, como ven, usted dice, en el problema, voy a mi análisis argumento, tengo la función y digo, el valor máximo, que profe, pero eso no me pide, pero usted tiene que pensar como ingeniero. O sea, a usted le dieron un problema y tiene que siempre encontrar más allá de lo que le piden para ver qué estaría pasando si yo puedo llegar a un valor máximo o a un valor mínimo. No solamente calcular el valor. Entonces, para ello, por eso, si yo encuentro una función, yo tengo que ver cuál es el comportamiento que tiene mi función. Y en este sentido, yo digo, en mi análisis, el valor máximo que alcanza el voltaje en el condensador es 37,788 voltios y ocurre en el instante 0,2 segundos, ¿no? Si el tiempo es de 0,5 segundos, el voltaje es 20,521, ¿no? Pero acá me decía, el voltaje es 20,64. Entonces, en el intervalo de 0 a 0,2 segundos, el voltaje aumenta en el condensador, alcanzando el voltaje máximo, y disminuye hasta alcanzar el valor de 0. ¿Quién me ha permitido hacer ese análisis? La gráfica. Por eso es que quiero que entiendan, chicos, la gráfica es muy importante para ustedes como futuros ingenieros, ¿no? En este criterio, luego digo, ¿cuál es mi respuesta? Lo descrito en el informe por el estudiante no es correcto, porque el voltaje máximo es de 36,79 voltios y ocurre a los 0,2 segundos. En la información obtenida por el gráfico y tabulación indica que a los 0,5 segundos el voltaje es ¿cuánto? 20,52. Y el estudiante cuando decía que era 20,64. Como ven, estoy dando una respuesta mucho más amplia a lo que me piden en el problema. Y eso hay que practicarlo, hay que resolverlo, ¿no? Y como ven aquí, ¿qué hemos estudiado hoy día? Hemos visto, para resolver una EDO lineal de primer orden, se sugiere llevarla previamente, ¿qué? A su forma estándar, ¿no? Para una EDOL de primer orden se puede obtener infinitos factores integrantes. De ellas solo elegimos una, ¿no? Para proceder con encontrar la solución general de la EDOL. Y luego, al resolver problemas de modelado, resulta importante definir las variables de estudio considerando sus unidades, ¿sí? Y como ven, ahora, para que ustedes puedan entender y practicar un poco más esta parte, cuando ustedes entran aquí al contenido del curso, entonces si vamos aquí a la unidad número 1, ¿está bien? Entonces yo abro la semana número 2, ¿no? Abro la sesión número 2. Y acá ustedes van a tener, ¿no? El temario, entonces material de la clase, que si ven el material es un poco casi distinto al que yo les comparto, porque miren, si yo lo abro, ¿qué es lo que ustedes tienen? Es este material, ¿no? Que en las cuestiones de contexto acá, pero no están resueltas, ¿no? Entonces, y aquí, incluso, por ejemplo, acá estos problemas están propuestos, lo hemos resuelto en la clase, en el material que yo les he mostrado, también aparece resuelto y acá aparece de una manera genérica. Pero, ojo, aquí también ustedes tienen, en la bibliografía hay una lista. Este documento, por favor, descárguenlo. Ahora, con lo que hemos hecho, se puede decir, lo que está en la primera parte es lo que hemos trabajado. Entonces, pero acá, como hay ejercicios propuestos, ¿sí? Me gustaría que por lo menos de la número 6 resuelvan uno, ¿no? Ya sea la A, la B, la C, alguien haga alguno de ellos, resuelve y compartan en el grupo el WhatsApp. De los problemas de modelado, tomen uno, resuélvanlo, compartan. Acá hay un problema de carga, entonces acá están las respuestas. Entonces tienen material para poder practicar y trabajar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, tenemos que dar el control, ¿correcto? Ahora, hay otra cosa importante, jóvenes.
la siguiente semana sabemos que el día viernes es feriado. Al ser el día feriado, ¿no? Entonces, relativamente, si vemos nuestro plan calendario, hay un tema que ustedes manejan en el aprendizaje autónomo y sé que van a tener N dudas o se les está haciendo de repente un poco complejo entender que es un espacio vectorial o un subespacio vectorial, que es la combinación lineal de vectores, cuándo son linealmente independientes, cuándo son linealmente dependientes. Entonces, esa clase, como es una clase práctica, la del día viernes, entonces me gustaría saber si están interesados en generar una clase adicional, ¿ya? Y esa clase adicional voy a colocarlo aquí y bueno, esto ya vamos a considerar, lo dejo acá de grabar esto, ¿sí? O bueno, lo dejo ahí, para entender de que esa clase adicional, ¿ya? Si desean recuperarla, voy a darle dos opciones. Y voy a colocar aquí como un sondeo, ¿ya? En el cual voy a considerar aquí la clase adicional por el feriado del viernes 30. O sea, nosotros perdemos 30 de agosto. Entonces, voy a darles una opción, que la podamos hacer el día jueves en la noche, que puede ser de 7 a 9 o de 9 a 11, ¿ya? O el día sábado en la mañana, que podría ser de 9 a 11 o de 11 a 1. Entonces, a ver, sábado en la mañana. En el mismo viernes, si no se puede hacer la clase, ¿ya? Entonces les doy dos opciones y lo someto a votación, según lo que decía la mayoría, o si quieren, una tercera opción, que no se haga ninguna clase, ¿no? Ya. ¿Qué dice Helen? Ah, el número del delegado. Ya, a ver, por favor, traten de responder todos. Por lo menos, claro, somos 40, pero miren, si en una clase normal se les hace difícil ingresar, ¿cómo va a ser en una clase adicional? Pero bueno, por lo menos dentro de lo que están presentes, voy a tratar de, a ver, hay 11 que, a ver, Edison, no sé qué pasó, no, o Aldemar, ¿por qué no votan? ¿O no quieren recuperar la clase? ¿No? Entonces, no entiendo. ¿No? ¿Qué dicen? Sábado en la mañana. Bueno, jueves en la noche están mitad, mitad. Entonces, tiene que haber una tendencia mayor y alguien tiene problemas o bueno, no sé, ustedes deciden. Pero no puedo hacer dos clases, una el jueves y otra, digamos, el día, ya, ¿cómo sería, jóvenes? A ver, nos decidimos, están casi igual. O sea, da igual que sea el sábado. Bueno, en el detalle, los alumnos que consideren el jueves, ¿por qué la mayoría quiere el sábado? Porque tienen clases, ¿eso es lo que pasa, jóvenes? A ver.